se encuentren todos bien. Amén. Amén. ¿Cómo soy? Ya sé. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros, o más bien todos, en el mundo entero, siempre intentamos encontrar un pensamiento lógico o entender las cosas por qué suceden. Ese pensamiento lógico nos lleva siempre a tratar de encontrar las cosas naturales buscando una explicación. Según la ciencia, todo tiene una explicación, ¿verdad? Pero hay una forma de entender la parte de ver las cosas que suceden por una causal y un efecto. El efecto trae una causa. Si ese efecto hace que las cosas sucedan, entonces la causa va a suceder. Esto es en el mundo natural y también en el mundo espiritual. Tenemos siempre nosotros como criterio personal lo que sucede. Siempre la mayoría de seres humanos intentamos buscar un desvío hacia poner como si fuera una barrera de decir, esto no me ha sucedido o no me va a suceder porque yo sé que no lo estoy buscando ni lo estoy haciendo. Buscamos siempre o tratamos de alguna forma o de alguna manera justificarnos del efecto que ha tenido hasta el día de hoy nuestras vidas. Pero a la luz de las Escrituras, ahorita lo vamos a ver, Dios revela tantas cosas que no podemos decir que lo que te sucede es por la mala suerte. Lo que estás viviendo no es el efecto de la luna roja, el efecto del sol, el efecto de que están sucediendo cosas por todas partes y eso está afectando tu casa, tu vida. Todo efecto tiene una causa. Las causas o las causales del efecto normalmente las cuestionamos. Las vemos como algo que eso no me puede suceder a mí. Ese efecto, pues, fue consecuencia de todo lo que me hicieron. Y sí, de cierta forma tienes razón. Todo tiene un porqué. La Biblia nos enseña que ese porqué la transforma de lo que no vemos a lo que vemos. Hemos estudiado mucho la palabra de Dios en algunos términos y condiciones que Dios pone para que sucedan las cosas. Pero a algunos de nosotros no se nos ha quedado los términos y las condiciones para que sucedan las cosas. Recuerden que una de las cosas para que sucedan positivamente o de bendición es la obediencia. Efecto. Causa, bendiciones. ¿Ok? No obedezco, causa lo que nos está sucediendo. Cada uno sabe en qué momento se provoca un cambio. Eso lo puedo decir entre comillas, sabemos. Porque si realmente lo supiéramos, no haríamos en algún momento lo que estamos haciendo. Quizás todo esto que les estoy diciendo es un preámbulo a algo que ya lo sabes, pero quizás no lo queremos aceptar. Cuando tú aceptas las cosas, empiezan los cambios. Cuando aceptas las cosas, empieza la causa para que empiece un efecto. Ese es un principio.
Y la mayoría de nosotros tenemos que tener ese principio básico. Es básico ese principio en nuestras vidas. ¿Tú quieres que cambie tu vida? Tienes que aceptar lo que estás viviendo. Y no digo en lo positivo y en lo negativo. Aceptar errores. Aceptar situaciones que estamos dando o viviendo por lo que estoy quizás pasando. Por ejemplo, cuando tú buscas una oportunidad de cambio en tu vida, es normal ver los mejores, es mejor ver las opciones que mejor te parezcan, ¿sí? Por ejemplo, tú vas y quisieras ir y tener un mejor trabajo, o buscar y encontrar un trabajo excelente, ¿verdad? Así también una mejor casa, una oportunidad de ganar más dinero, cambiar nuestro estilo de vida por una mejor situación que estemos viviendo, o cambiar algunos hábitos que nos están dañando. Tratando todo esto, no es nada más de decir, como varita mágica, yo quiero cambiar, yo voy a cambiar. Con esto, que tú vienes los domingos, no va a haber cambios si tú no pones el efecto para que sostenga la causa. La semana tiene normalmente para nosotros de trabajo, tiene 5 días, normalmente, ¿verdad? De lunes a viernes. Sábado y domingo algunas personas descansan, otras trabajan sábados, otras trabajan hasta el domingo, ¿verdad? ¿Qué pasa dentro de la causa de tanto trabajo para cuando llega el fin de semana? Cansados, físicamente. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué pasa si tú sacas del refrigerador una paleta de hielo y la pones en el sol? Es una lógica, lo entiende uno bien claro, ¿verdad? Se derrite. No pasa mucho tiempo y se derrite. ¿Qué pasa en el efecto de por qué las cosas suceden cuando yo no he llamado a las cosas que suceden? En el cristianismo o en la palabra de Dios, las cosas que suceden vienen de lo espiritual. La ciencia no encuentra una lógica. La ciencia busca siempre un efecto para que la causa sea encontrada de manera natural, pero no entienden que las cosas vienen y suceden de lo sobrenatural, en este caso de lo espiritual. Para que lo podamos comprender, tenemos que ir a un pasaje que la Biblia nos ha mostrado muchas veces y que lo tenemos aquí en la cabeza algunos, y otros pues todavía como que el efecto no nos ha hecho causa. El despertar, decían ciertos filósofos, de una conciencia tiene que tener primero el efecto en pensar. Si yo no pienso, no actúo. Y si no actúo, no hay cambios. ¿A qué me refiero? Hebreos capítulo 11, versículo 3. Vayamos a ese libro tan hermoso de la fe. ¿Ya lo tenemos? Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿En dónde está la causa aquí en este pasaje? ¿Y en dónde está el efecto? ¿Verdad? Véanlo claramente, porque todo pasaje bíblico, desde el punto espiritual, la mayoría no lo entendemos. Desde el punto racional, la mayoría lo queremos medio entender. Y desde el punto de la lógica, no lo comprendemos.
analicemos un poquito lo que Dios nos está tratando de decir por medio de la causa y el efecto. ¿Ok? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuál es la causa? El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Pero hay algo que discrepa con la ciencia y con la lógica. ¿Cómo por la fe? ¿Que no se hace todo con la razón? Dirían los filósofos. Todo se hace con la razón, con una lógica. Si se movió ese cuadro, tiene una lógica, porque a lo mejor pasó el viento, o estaba mal colocado, o hubo un efecto de temblor y ya se movió y se cayó. Tiene que haber una lógica para el ser humano. Pero aquí Dios rompe toda estructura, toda pensamiento humano de lógica en este pasaje. No lo comprendas con la razón, porque si lo quieres entender con la razón, vas a caer en una complicación. Entiéndelo como lo dice la palabra, por la fe. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Nosotros nos movemos por fe, no por vista. ¿Tú quieres ver el efecto? Es la causa de lo que no habías visto. Ahorita este pasaje dice que por la palabra de Dios fue constituido el universo, y ese universo ahorita ya lo ves. Efecto y causa, ¿ok? Después nos dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ya vieron el efecto y ya vieron la causa. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios puede cambiar todo. Todo lo puede cambiar Dios. ¿Cuántas veces hemos tratado de cambiar en nuestras fuerzas, actitudes personales? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces en nuestras fuerzas le decimos a nuestros hijos, ya no es necesario que cambies, ya deja eso, ya no hagas aquello, ya no hagas el otro? ¿Cuántas veces? Yo creo que una nada más, o más de una. ¿Cuál es el poder de transformación? De acuerdo a lo que acabas de leer. Este pasaje lo podemos utilizar para toda la prédica, pero Dios nos mostró un poquito más allá de esa prédica. Un poquito más. Perdón, de un pasaje. Nos mostró bastantes pasajes. Pero este pasaje lo podemos agarrar como referencia de todo lo que podemos nosotros entender de esa causa y ese efecto. Las razones por las que pasan las cosas es porque positivas y negativas, malas y buenas, ¿ok? Estoy hablando de malas y buenas, positivas y negativas. ¿Por qué suceden las cosas? Porque dentro de un efecto, yo no consideraba que pudiera tener una causa. La mayoría de seres humanos, hasta que no vemos la causa, hasta que no vemos el efecto, es cuando decimos, y la regué. Pero si dices, es que a mí no me enseñaron a ser padre, a mí no me enseñaron a ser esposo, esposa, a mí no me enseñaron a ser hijo, pero dice la palabra de Dios que tiene una causa y un efecto entre todas las cosas para que sucedan. Dice el libro de Job, capítulo 34, 21. Dice, ¿ya lo tenemos? Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos, ¿verdad? Todos sus pasos. Toda la gente busca cambiar en muchas áreas, en diferentes áreas. Pero, ¿cómo puedes cambiar tú algo si no cambias tú? Las cosas no suceden por suceder.
Todo tiene una causa y un efecto. Si yo quiero que sucedan, tengo que esforzarme a que sucedan. Si Dios ve todo, ¿quién es el que bendice? Dios, ¿están de acuerdo? Ok. Si Dios ve todo y yo me porto mal, ¿qué creen que dice en Deuteronomio 28? Maldiciones. ¿Sí o no? Maldiciones. Y que, pues no puedo decir triste, pero qué grande es Dios porque nos puso muchas maldiciones, ¿no? A lo mejor para que pudiéramos entender las cosas, pero no. Pero no. Si Dios ve todo, ahí es donde empieza uno de nuestros, en donde se rompe toda lógica, en donde se rompe todo criterio personal y humano. ¿Por qué? Porque muchas veces, fíjense, el efecto de las cosas por la causa, pienso yo que nadie me está observando y yo hago las cosas que se supone que debo de hacer correctas y las hago incorrectas cuando nadie me ve. Y después frente a las personas les digo, ¿quién sabe por qué me está yendo tan mal? No lo entiendo. No entiendo la razón por qué es algo que Dios tiene contra mí. Pero Dios en la intimidad de todos y cada uno de nosotros, Dios nos ve. Y Dios sabe qué efecto quieres tú para tu vida. ¿Qué efecto quieres tú para tu vida? ¿Estás contento? ¿Estás contenta con tu efecto ahorita? ¿Estás contento? ¿Cuántos años tienes en el mismo sentir, en el mismo pensar, en la misma actitud? ¿Estás contento? Si estás contento, pues no cambiemos nada. Sigamos igual. ¿Verdad? No hay efecto, perdón, no hay causa, no va a haber efecto. Dice Isaías capítulo 47, versículo 10. ¿Sí o no? ¿Alguien vive confiado? Dice la palabra de Dios, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿Sí está claro el pasaje o no está claro? El pasaje nos habla muy clarito del efecto y la causa. La causa y el efecto. Si nos ponemos a desglosar este pasaje, nos saca, como dicen en el argot popular, nos saca a balcón todas nuestras penumbras. Y si nos vamos al pasaje anterior de Job, dice, si Dios lo ve todo, ¿cómo podemos nosotros decir que mi causa tiene que tener un efecto positivo? Yo sí, ¿cómo? Pues si yo me he portado bien. ¿Qué es portarte bien para ti? ¿Y qué es portarse bien para Dios? Tu criterio y tu lógica te dice que te has portado bien, pero el efecto dice otra cosa. El efecto dice otra cosa. Las cosas no suceden por casualidad. ¿Sí? Y eso que sucede tiene primero un principio de lo que yo fui formando en una causa para que suceda en un efecto. Les voy a poner un ejemplo. Recuerden que nosotros, como seres humanos, somos una máquina en nuestra mente, como si fuéramos una computadora. ¿Sí? Esa computadora nos
da a nosotros una capacidad de asimilar, de mantener y aparte de procesar. Esa computadora puede ser programada, porque los niños desde pequeños su mente la tienen muy limpia, o la teníamos nosotros muy limpia cuando fuimos pequeños, ¿verdad? Pero alguien en el medio nos empezó a programar. Padres, hermanos, tíos, abuelos, maestros, sociedad, la sociedad misma nos estuvo programando, ¿ok? Hoy podemos decir que lo que sucede con algunos de nosotros fue la causa que se sembró en una ley y tuvo un efecto hasta el día de hoy. Hoy tú piensas como piensas porque en un momento el efecto de la siembra pudo haber hoy sido esa parte difícil de comprender por qué vivimos lo que vivimos. Si las causas tienen poder para hacer un efecto, ¿por qué no entender que el pensamiento o nuestros pensamientos no han sido los correctos para tener otro tipo de efectos o otro tipo de actitudes en nuestras vidas? ¿Cuál sería la razón? Hay enfermedades, por ejemplo, que todos sabemos que iniciaron en algún momento porque no las teníamos, ¿verdad? No las teníamos. Y la mayoría de nosotros decimos, ay, es que ya me enfermé. Ay, no sé por qué me enfermé. Ay, no sé por qué me está pasando esto. No, sí sabemos. Sí sabemos. Pero lo que yo les decía, lo primero es comprender lo que ya estás viviendo para que inicie el proceso de causa y que el efecto vuelva a ser de bendición. Si no comprendemos la causa para cambiar el efecto, entonces no vamos a poder y vamos a pasar muchos años en las mismas condiciones. Muchos años en las mismas condiciones. Y esas condiciones, cada vez que yo hago una causa, va a traer más efecto. Esto es una bola de nieve. Una bola de nieve. Más causa, efecto más grande. Causa más grande, efecto más grande. ¿Sí? O sea, por eso cuando pasan cada vez los años y yo sigo siendo la misma y le sumo 2, 3 causas más, entonces imagínense el efecto tan grande que va a tener. Hay un pasaje que me gusta y me gustó mucho porque muestra cómo la causa trajo un efecto y de repente ese efecto fue transformado por lo espiritual a lo natural. Todo viene desde el mecanismo de la mente, ¿eh? ¿Cuáles son sus pensamientos? Tal es él. Desde ahí viene. Ese es el efecto, fíjense. Acompáñenme en el libro de Lucas capítulo 13, por favor. Del 10 al 17 voy a leer. ¿Ya lo tenemos? Lucas 13, del 10 al 17. Dice la palabra de Dios. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Allá había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada. Un espíritu malo había dejado así y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Versículo 13. Jesús puso sus manos sobre ella y en ese momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga se enojó mucho con Jesús por lo que Jesús había hecho en un día de descanso obligatorio.
Por eso le dijo a la gente que estaba reunida: la semana tiene 6 días para trabajar y 1 para descansar. Ustedes deben venir para ser sanados en uno de esos 6 días, pero no en sábado. Versículo 15. Jesús contestó: ¿a quién tratas de engañar? Ustedes llevan a su buey o a su burro a beber agua el día de sábado, y esta mujer vale mucho más que un buey o un burro, porque es descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podría ser sanada en un día sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados. Y el resto de la gente, en cambio, se puso muy feliz al ver las cosas tan maravillosas que Jesús hacía. En estos 7 versículos, Dios encierra un misterio impresionante sobre el efecto que tiene el poder, o sea, el efecto y la causa negativa y la positiva. ¿Qué pasa si yo sigo durante un periodo de tiempo? Me gusta, por ejemplo, no sé, ¿qué será? El alcohol. Si me gusta durante un periodo de tiempo, ¿será que en ese periodo de tiempo llegue un punto donde yo pueda estar sano? ¿Qué va a suceder? Va a tener un efecto, ¿están de acuerdo? Complicaciones en el hígado, complicaciones en los riñones, complicaciones en el estómago, va a traer un efecto. ¿Sí o no? Bueno, advertencia, dicen las botellas, ¿no? Advertencia. Esta bebida, ¿qué dice? Es nociva para la salud. Advertencia, ¿verdad? Pero la volteo y veo nada más la etiqueta que me conviene. Ya se me advirtió, yo ya lo sé. Puedo traer una causa, perdón, te puede traer un efecto. Lo que yo negué, y que se me dijo que puede afectar mi vida. ¿Sí o no? Ok. La palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, nos dice y nos enseña que cambia a la persona en un proceso de oír la palabra de Dios. Algunos tienen, no creo que haya una persona que tenga 6 meses de escuchar la palabra de Dios. La mayoría tiene de 1 año para arriba. Otros tienen 3, otros 2, otros 5, otros 7, otros 10. Entonces, ya sabemos un poco del efecto y la causa por medio de la palabra de Dios. Ya lo sabemos un poco, ¿verdad? Esta mujer, entrando al pasaje, esta mujer, 18 años, porque era hija de Abraham, era hija de Dios, era hija de Dios. Era hija de Abraham según, ¿verdad? Y todos los que venían o descendían de Abraham conocían de la palabra de Dios, porque eran instruidos en la palabra de Dios. Pero esta mujer, 18 años, pues posiblemente iba al culto, posiblemente iba a leer la Biblia, porque la Torá la leían en esos tiempos. Posiblemente hacía sus ritos en la religión del judaísmo, ¿verdad? 18 años. ¿Y cuántos años podría tener esa mujer? Vamos a suponer que tuviera, no sé, 45, pero 18 años, sumida en un efecto de la causal por la cual la desobediencia produjo esa situación.
Llega el momento en que Jesucristo le habla por medio de su gracia y favor. Dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Empieza la causa, ¿verdad? Dice la palabra que Dios la toca, el Señor Jesucristo la toca, y empieza el poder restaurador de Dios en su vida. Y milagro, en ese momento dice que se enderezó. Esos son los milagros. En ese momento sucedió, a los ojos de todas las personas, sucedió lo que no se veía y que estaba en lo sobrenatural para bajar a lo natural. El efecto que tuvo esa persona fue tan impactante, fíjense, porque dice que estaba encorvada y de repente se enderezó. El efecto de esa situación fue tan impactante que muchos se enojaron. ¿Por qué cambias? Mira cómo eres, no que tú muy santo o santa. El efecto siempre tiene algo que nos muestra a nosotros como hijos, como padres, como personas responsables de lo que estamos viviendo. ¿Ustedes creen que Dios nos va a ocultar las cosas para bendecir a su pueblo? Dios las muestra, porque dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta mujer estaba 18 años atada a una enfermedad, pero si conocía la escritura, la conocía. ¿Qué creen que sucedía? ¿O qué creen que sucedió? ¿Por qué no cambiaba o por qué no sanaba la persona a veces? ¿O por qué no cambia el efecto? Porque no obedecía. Porque no obedecía. Hay una disciplina muy importante en nuestras vidas y es la obediencia. Si tú te disciplinas a obedecerle a Dios, las causas van a ser diferentes. Dios nos puede hablar todos los domingos, nos puede hablar todos los días, nos puede hablar 18 años. 18 años nos puede hablar y no puede haber cambios. Hasta que ponemos en acción como causa para que suceda un efecto. No me levanten la mano, pero ¿alguno de ustedes está enfermo? Yo sé que todos aquí están sanos. ¿Están sanos? Todos aquí están sanos. Todos, ¿verdad? ¿Por qué será que 18 años, a lo mejor no tenemos 18 años, ¿verdad?, en el evangelio, pero ¿por qué será que un año y otro 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 año sigo y sigue pasando el tiempo y yo sigo en las mismas condiciones? ¿Por qué será? Analicemos. ¿Por qué pasa el tiempo y no hay un cambio de actitud en mi vida? Un cambio de actitud en los demás, de que me rodean, en mi familia, en mis hijos. ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué? ¿No hemos aprendido a escuchar la palabra de Dios bien? ¿Qué está sucediendo? Miren, acompáñenme para que vayamos cerrando esto y entendamos lo que Dios quiere mostrarnos. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En muchas ocasiones todo lo atribuimos a lo natural, al cielo, la tierra, sí, todo lo hizo Dios. A ti te hizo Dios, a ti te hizo con una forma y una manera de vivir y de pensar. ¿Tú crees que Dios quería que tuvieras la maldad o tuviéramos la maldad en nuestras vidas?
¿Tú crees que sí? No. Dios no creó la maldad. Ahí es donde muchos teólogos se llegan a confundir. Bueno, no, algunas personas, teólogos, algunos sí saben, otros no lo saben. Dios no creó la maldad. Dios dejó la libertad al ser humano de ser malo o de ser bueno. O sea, ¿quién creó la maldad? ¿Verdad? ¿Tú quieres ser bueno o tú quieres ser malo? ¿Mande? Bueno, ¿verdad? Bueno, entonces todo lo bueno es una causa. Todo lo bueno es una causa. ¿Están de acuerdo? ¿Dejamos el efecto? Entonces, si tú eres bueno, las causas y el efecto son buenos. La luz de las Escrituras nos revela que muchas personas reaccionamos a cambiar cuando vemos las orejas ya de Satanás. Cuando vemos los problemas ya verdaderamente graves, es cuando decimos, ahora sí, ya no voy a hacerlo. Cuando vemos que ya caemos en cama, ya no voy a tomar nada de lo que me está haciendo daño. Cuando están los problemas ya muy críticos, dice, ¿por qué hice lo que tuve que hacer? ¿Por qué? No debería de haberlo hecho. Es cuando viene una causa y nos hace despertar para que después tenga un efecto de cambio, de transformación. Porque digo, no, ya, la verdad ya no voy a tomar, porque ya ahora sí ya me duele el hígado, ya voy a dejar de tomar. Pero me deja de doler el hígado y vuelvo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se dan cuenta, porque nos hace falta la disciplina, la que hablábamos, la disciplina. La disciplina es importante para todas nuestras áreas en nuestras vidas. La disciplina. Si tú eres disciplinada o disciplinado, vas a transformar tu vida. Si no somos disciplinados, no vamos a poder tener una acción de decisión para poder ser transformados. En el libro de Romanos, acompáñame por favor. En el libro de Romanos, capítulo 1, ¿ya lo tenemos? Dice, porque la ira de Dios, perdón, 1:18. 1:18. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, ¿qué dice? Hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta ahí le dejamos tantito. ¿Saben por qué dicen que por sus frutos los conoceréis? Porque son las cosas hechas. Tus frutos son las cosas hechas. Cómo yo actúo, cómo yo pienso, cómo yo veo, cómo yo determino las cosas. Eso fue permitido por Dios en una causa y en un efecto. ¿Cómo? No lo entiendo. Miren, vamos a desmenuzar un poquito este versículo, el 20. Porque las cosas invisibles
¿Qué son las cosas invisibles? Lo que no se ve, ¿verdad? ¿Tú ves un problema cuando se viene? ¿O cuando ya está? ¿Cuando ya está? Ok. Ahí va. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Claramente visibles. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cuando tú ya tienes un problema encima, o yo tengo un problema encima, algo me dijo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? El problema, porque hay problemas que son para bien a los que amamos a Dios. Cuando ya está encima, es cuando empezamos a entender el poder de Dios de lo que nos había dicho, de lo que nos había hablado, de lo que nos había advertido y de lo que había determinado para que tú tuvieras bendiciones o maldiciones. Las cosas hechas son el efecto de lo que Dios nos había anticipado, quizás ayer, antier, hace un año, 2 años, 3 años, no lo sé, pero Dios ya nos lo había anticipado. Que nos cuidáramos. Que puede en algún momento tener un efecto, ¿verdad? Pero como pues, no me sentía mal, no me veo mal, no me siento incómodo, no estoy, me siento bien, pues sigo con la misma causa. Hasta que la veo ya, como dicen, viéndole las orejas a Satanás, es cuando digo, ahora sí voy a cambiar. Ahora sí ya no voy a hacer lo que estaba haciendo. Ahora sí, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, transfórmame, Señor. No es malo, es bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría o qué pasa si nosotros llevamos de la mano esa obediencia que Dios nos ha dado para que tengamos un efecto positivo? Miren, versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense. De ahí, dice, profesaron ser sabios, se hicieron necios. Dice en el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿En dónde? Eso sí se los dejo de tarea porque no lo vamos a explicar ahorita. ¿En dónde encuentras el efecto, la causa para que el efecto sea y haya podido llegar a este punto? ¿Verdad? Que Dios los entregó. Dios los entregó. Miren, en el versículo 24. Por la cual también Dios les entregó. Ahí está, ahí van las causales, el efecto de las causas. A la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí estudien un poquito y van a ver cómo Dios nos va a mostrar cómo el ser humano hasta el día de hoy y en el mundo entero, el efecto de tantos años que fuimos programados por nuestros ancestros, abuelos, padres y demás, hoy está haciendo el efecto. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios que en estos tiempos el amor de muchos se va a empezar a enfriar? ¿Sí se acuerdan? Dice la palabra de Dios. El amor de muchos se va a empezar a enfriar. ¿Y qué va a suceder si el amor de muchos se enfría? De acuerdo a la palabra, la maldad aumentará. ¿Ya vieron la causa? Ahora, ¿por qué el efecto está sucediendo? Ya se está
ya se está viendo el efecto de que muchos se están enfriando en el amor. Y vean lo que la misma Biblia nos empieza a mostrar para ir cerrando esto. Dice en el libro de Romanos capítulo 1 en el 20. Lo acabamos de leer, pero lo vamos a ver. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ninguno de nosotros tenemos excusa de lo que nos está sucediendo. No podemos excusarnos. Si cada uno considera excusarse o poner en duda la palabra de Dios, bueno, entonces díganle a Dios que se equivocó. Si entendemos que no hay excusa por todo lo que se está haciendo en una causa y el efecto ya está repercutiendo en nuestras vidas, entonces hay que tener esa sabiduría de decirle a Dios, Señor, me equivoqué, perdóname, ayúdame a conseguir nuevamente el camino. ¿Por qué? Porque termino con este versículo y dice de esta forma. No se las voy a dar hasta el final para que me pongan mucha atención, porque está muy interesante esta frase. Dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Quizás algunos no lo entendieron, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios va a empezar a quitar en muchos de nosotros las cosas que no te ayudan en nada o no nos ayudan en nada. No las va a quitar. Porque hay muchos que todavía no lo hemos comprendido y no queremos aceptarlo. Pero Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos un pueblo santo, apartado para Él. Y si Dios ya te escogió, Dios va a saber en qué momento quitarte toda la remoción o todo el escombro que tenemos, que no permita que avancemos, que no permita que nosotros nos liberemos de todo lo que durante muchos años trajo un efecto que hizo la maldición posiblemente de los mismos padres a nuestras vidas, de nuestros maestros, de nuestros abuelos. Y ahorita Dios lo primero que quiere es remover las cosas invisibles, las que tú no ves ahorita, que te van a afectar más adelante, y cosas hechas para que queden las que tú no ves, pero son cimentadas en Cristo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y si tú fuiste hecho para Él y por Él, entonces tienes que tomar una verdad establecida en la palabra como ese pueblo santo, fiel y verdadero. Lo importante de querer mover las cosas naturales con las espirituales, lo importante es ser disciplinados con la palabra de Dios y empezar a obedecer lo que la palabra de Dios nos determina. Y de ahí viene el proceso de causa y efecto. Si tú quieres un cambio o queremos cambiar en algo, tenemos que esforzarnos a hacerlo por medio de la palabra de Dios. Si no, va a tener repercusiones, tanto lo bueno como lo malo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a terminar orando. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta mañana, en la cual tú nos bendices, nos das la fuerza de voluntad para seguir avanzando, nos das ese carácter, Señor, de bendición en nuestras vidas.
tú nos das ese bendito entendimiento para que las cosas sean hechas. Gracias por la sabiduría y el entendimiento que tú das a tus siervos y siervas, y gracias por las bendiciones dadas en todas las áreas. Ayúdanos a comprender las cosas que no se ven como si ya las viéramos. Ayúdanos a verlas de diferente manera, no hasta que ya estén hechas, Señor, sino antes, para que podamos nosotros caminar en esa santidad que tú que quieres, y que esa santidad sea de bendición para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hijos y toda la descendencia, bendito Dios. Gracias por el amor, la unidad y la fraternidad. El compromiso es de parte nuestra. Gracias, bendito Dios, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.